Buenas noches, bienvenidos una vez más a El Sarcófago de las Rarezas, este quinto programa, este espacio en el que comentamos películas de poco conocidas. El día de hoy traigo un programa bastante especial dedicado a la animación. Ese va a ser el enfoque, un poquito más enfocado como hacia lo técnico, con dos películas bastante extrañas, son pues un poco conocidas, tuvieron una manera de realizarse bastante especiales y pues son películas de surrealismo, son películas que tratan sobre la locura, sobre la sociedad, la perversión. Y estos dos directores, pues aunque son de épocas muy distintas, se dedicaron especialmente a la realización de películas de animación en stop motion. El stop motion, para los que no saben pues, qué es o en qué consiste, es un tipo de animación que se realiza cuadro a cuadro para generar una ilusión óptica, es una generación de video a partir de imágenes estáticas que son fotografiadas de una manera secuencial, como con el objetivo de simular movimiento. Entonces creo que pues esta técnica hace parte de la historia del cine, es una técnica pues súper súper vieja desde que comenzó el cine, Georges Méliès, muchísimos pues directores pioneros y precursores del cine con esta técnica. Esto hace parte de la imagen en movimiento y, y pues aunque no lo parezca, aún con los avances técnicos el stop motion y pues aún es muy importante. También hay que tener en cuenta que el stop motion es realizado con objetos inanimados, con plastilina, suele ser pues como muy conocidos en pues artefactos, esculturas, objetos hechos en plastilina, en cartón, y pues también que ha estado presente el stop motion mucho en la realización de los videoclips. Porque es bastante, pues para la realización de películas es algo que pues requiere un trabajo exagerado, es muy difícil, es muy minucioso, una dirección de arte bastante detallada, pero se ha usado también en los últimos años para la realización de videoclips musicales. Bueno, vamos a comenzar con, bueno, traigo primero unos referentes, como siempre, como para que entremos en materia, sobre todo porque yo hago como un ejercicio de recordación sobre las películas que he visto durante toda mi vida, cuando veo como estas películas y cuáles son las que me recuerdan. Y en este caso yo recuerdo muchísimo películas de stop motion que vi pues en mi infancia. Obviamente yo crecí con Disney y la animación siempre ha tenido como esa clasificación o alguna manera, como ese enfoque hacia lo infantil, aunque hay animación pues obviamente para adultos,
pero siempre se ha visto como algo como muy atractivo para el público infantil. Entonces, pues aunque se realizaron stop motion desde el principio de la historia del cine, pues yo tengo mis referentes o que recuerdo sobre todo a partir como de la época de los 80s. Recuerdo mucho una serie que hacía la BBC que se llamaba El viento en los sauces, que es una serie basada en una obra de la literatura inglesa de Kenneth Graham. Y fue una serie que se adaptó en 1984 hasta 1990, que consistía en, pues trataba de unos animales del bosque, de un topo, de una rana, unas criaturas, pues estos animalitos vestidos como muy de la época victoriana y eran bastante cultos, pues leían y eso era como una serie que veía como de pequeña. También recuerdo a Dark Crystal, pues no puedo dejar de mencionar a Jim Henson, Dark Crystal de 1982, aunque pues hace 2 años ya salió otra, pero Jim Henson también hizo pues animación y Dark Crystal ha sido una de las grandes películas también animadas. eh, Vincent de 1982 de Tim Burton. eh, También fue una animación que creo que es un homenaje a Edgar Allan Poe y a Vincent Price. Y es una animación pues oscura, como que Tim Burton empezó por esa línea oscura. A mí personalmente Tim Burton no me gusta, pero pues en la infancia lo vi mucho y creo que es una buena referencia como para la animación en el cine de género. Otra de las películas, esto es una película que fue de Mark Twain, basada en las aventuras de Mark Twain, que recuerdo mucho una escena que trata de uno de los relatos que es El forastero misterioso de Mark Twain, y es en stop motion, en plastilina, y es bastante tenebroso, bueno, bastante extraño esa secuencia del forastero misterioso de la obra de Mark Twain. También estuvo en el mismo año, apareció, bueno, en 1986, los Brothers Quay, que también son unos referentes del stop motion. Ellos han hecho muchísimos cortos. Esto es una película que es La calle Cocodrilos. Y bueno, también fueron una gran influencia los hermanos de Brothers Quay para los videoclips de Tool que hizo Adam Jones, el guitarrista de Tool, en los 90s, creo que para el video sobre todo de Sober, y después en el año 2000 cuando salió Schism. Bueno, Tool tiene varios videoclips hechos en stop motion, que los hace el animador, el guitarrista Adam Jones, que es animador y es muy influenciado por los Brothers Quay. Otro es un corto que es de Sadman en 1991 de Paul Berry. Este corto es bastante oscuro. Busquen lo que por ahí está en YouTube para no contárselos, es muy bueno. También está The Midnight Before Christmas, otra vez de Tim Burton. Esta es una película que aunque no me guste Tim Burton, es muy importante, es una animación, pues, y la historia también es bonita, es interesante. Luego, en los 2000 recuerdo La ciencia del sueño de Michel Gondry, de, de esta historia de este chico que es interpretado por Gael García y Charlotte Gainsbourg. Y este chico que es un joven diseñador gráfico y bueno, él crea unos mundos ahí también de cartón, y la película pues es bastante bonita, muy artesanal. El stop motion requiere mucho de ese detalle de muchos objetos hechos a mano, de ser muy,
muy detallado. Y esta película pues es bastante bonita con todo eso, además que mezcla pues como actores reales con animación. Es bastante pues como interesante de ver esa película. Coraline, también una historia oscura de Henry Selick, es del 2009. Y Bobby Yeat, que es un corto de Robert Morgan, se dice que es uno de los últimos pues como animadores que aparecieron, es un corto del 2011, es bastante perturbador, también bastante inspirado en los videoclips de Tool, y en una película que se llama They May Amaze, de 2017. La historia, la verdad, no me gusta mucho. Esta película es dirigida por Bill Watterson, y pues la historia no me gusta mucho, pero pues la historia como que ocurre después cuando él comienza a crear un laberinto, y lo que ocurre, pues esos personajes y todas esas secuencias animadas hechas también en cartón, bueno, crea un laberinto, crea un minotauro, hay algunas como cosas que me recuerdan mucho al libro de House of Leaves de Danielewski, y bueno, es interesante también porque es bastante detallado, mucho papel, mucho cartón, las figuritas, cómo se convierten los personajes, también la realización pues como técnica, la película es muy buena. Y finalmente, la última película que vi completamente en stop motion es la película chilena que se llama La Casa Lobo, realizada estrenada, perdón, en 2018, que es y Cristóbal León. eh, bueno, desde 2018 también es una película bastante oscura, por allá como bueno, no se las voy a contar mejor. Es por allá de una colonia alemana y lo que ocurre, y hay unos asuntos ahí como políticos, y bueno, es bastante también interesante, y se demoraron un montón de tiempo por hacer, ya casi van a hacer otra, pues creo que están haciendo en este momento otra película nueva, y la casa pues se demoró bastante en hacerla, y necesitaron bastante presupuesto para eso, tuvieron mucha colaboración. Y bueno, finalmente estas son como las películas. Si quieren en el chat van como poniendo películas que les recuerden, porque stop motion pues hay un montón. Y quería también, una que me acordé como ahorita fue el James y el Durazno Gigante. También me acuerdo mucho de esa película tan bonita. Y, y bueno, entonces ahora vamos a hablar de los directores de las películas del día de hoy. Dos directores que son unos grandes, pero grandes directores actuales, referentes del stop motion, de la animación. Uno de ellos es Janes Van Meyer, que nació en 1934. Él es de Checoslovaquia. Es un director que se ha dedicado completamente a la animación. Es muy conocido, es como, no sé, es como el pilar, es un referente súper importante, y él tiene como unos métodos bastante particulares para crear las películas. Es alguien muy influenciado por el arte. En sus películas también mezcla gráfico, escultura, pintura y poesía. Es considerado por muchos críticos como un alquimista de obsesiones, en el que pues los temas a tratar de él son el fetichismo, la transgresión, la subversión, la repugnancia, y sobre todo en su obra siempre se encuentra el debate de la libertad y la manipulación. Ha hecho muchas adaptaciones de autores literarios, sobre todo de Lewis Carroll, de Edgar Allan Poe y de Franz Kafka.
Una de sus películas más conocidas fue Alice, que mezcla actores y mezcla animación. Él hizo una adaptación como especial a su manera de Alice. Otra conocida, Alice es de 1988. Fausto, que fue del 94 también. Cortos, hay uno que se llama, bueno, Carne Enamorada o Midlove de 1989. La caída de la casa Usher de 1981 y una película que a mí me gusta mucho que se llama Conspiradores del Placer de 1996. Sus métodos artísticos, como dije ya, él es bastante influenciado, como ya les había dicho, del cine checo hace como 2 programas, no recuerdo, cuando hablé de Valery and His Week of Wonders, de esa influencia surrealista y bastante en el montaje como de collage, pues que usan los directores checos. Entonces él tiene una influencia bastante pues artística, tiene sus métodos de creación y su propio como manifiesto. Escribe poemas pues como antes de comenzar a hacer las películas. Él recomienda técnicas creativas que se salgan de como de lo convencional y de todo lo que se ha enseñado como en la escuela para ser como profesional, que esa es como decir para él la muerte del artista, que él prefiere como métodos más poco convencionales y son como escribir poemas, que hacer collage, que el cadáver exquisito, mezclar cosas. Él recomienda mucho entregarse a las obsesiones y a las obsesiones que se crean en la infancia, que porque en la infancia es donde vienen los tesoros y donde aparecen los sentimientos y el inconsciente, es donde para él se forma. Entonces es muy importante para él en su método volver a la infancia. Y él considera que la animación no consiste como en que las cosas se muevan, que sean cosas muertas, que se muevan, sino en reanimarlas y en darles vida. Esa es como la idea que tiene él de la animación. No es solo como mover cosas por moverlas, sino que es darles vida. Y él recomienda mucho ser un coleccionista. Imagino que para poder hacer stop motion hay que tener mucha cosita, bastante, bastante manualidad, manitas creativas, lo que le dicen a uno en la universidad, cuando en en las primeras etapas de la universidad, cuando empieza uno a hacer es manitas creativas, que todo es dibujando y todo es rayando para después pasar a la técnica, que eso se va pues como olvidando y como se va volviendo todo tan para allá. Entonces todo se va convirtiendo, se lo va tragando es la tecnología y lo creativo queda relegado. Bueno, también para él es muy importante tomar el sueño por realidad, que para él eso es, o sea, que entre la realidad y el sueño solo hay un ínfimo movimiento físico, que es como entre parpadear y cerrar los ojos. Eso es lo que toma, pues el sueño y la realidad es eso. Y la percepción, los sentidos, para él, por eso es tan importante para él el fetichismo, como la sensación. El cine de él produce muchas sensaciones. Y la imaginación, que para él es como lo más subversivo que hay y donde se proclama que lo posible, pues sobre lo real sea la imaginación. Bueno, la película que vamos a ver es Sileni. Es una película, ya podemos ver el primer corto de la presentación, pues como de los personajes. Es una película que él mismo denomina de terror filosófico. En esta película él hace al comienzo una presentación y sale James Van Meyer haciendo una advertencia muy similar a lo que hacía Alfred Hitchcock en Alfred Hitchcock Presenta. Y es una presentación donde él sale contando que lo que va a ver el espectador es una película de terror. Y dice que fue influenciado esta película es influenciada
completamente por Poe y por Sade. Por Poe en el debate ideológico y por Sade en la blasfemia y en lo subversivo. Que esta película se basa también en como tres premisas que son como estados en los que se va a desarrollar la película, que son vigilar y castigar, que es un concepto bastante de Foucault, y la libertad absoluta, y una tercera que él dice es como un poco nubloso, una tercera opción. Esta película trata de bueno, del Marqués de Sade. Obviamente sabemos que es una figura muy por allá, muy francesa, una figura bastante polémica en su tiempo, una figura, pues fue un personaje de las perversiones, del sadomasoquismo, bastante blasfemo, muy entregado a las fantasías sexuales, a los deseos reprimidos. Y esta película trata, como es un homenaje al Marqués de Sade, hay un marqués, pues, dentro de la película, que es uno de los personajes principales. Tenemos al personaje de un joven, que es Jean Berlot. Es un personaje que está en una posada, se encuentra en una posada, que es donde conoce al marqués, y él tiene unas pesadillas, y el marqués pues como que lo saca de esa pesadilla. Al siguiente día se encuentra que ya baja como al restaurante de la posada, y se encuentra con el marqués, que lo invita pues como a desayunar con él. Las personas miran bastante raro a Jean Berlot. Esta escena de esa posada a mí me recuerda bastante, si no han visto la adaptación de la película de la obra El Castillo de Franz Kafka, es bastante similar al inicio del castillo. Y bueno, Jean Berlot pues ya va a emprender como un viaje. A él se le acaba de morir su madre murió en un manicomio y le dejó un peine. Eh, y el marqués se ofrece a llevarlo, a acercarlo como al lugar a donde él va a ir. Este marqués, pues como ven, la película está en una época, pues en una época como presente. Esta película pues es de 2005 y está pues en un tiempo ahí como presente, mientras que el marqués pues se viste como un marqués y anda en un carruaje, mientras los otros se montan pues como en un bus de la Checoslovaquia de ese tiempo. Y el marqués está completamente metido en su papel y decide llevar a Jean Berlot, acercarlo como a su lugar de destino, pero le hace unas bromas bastante pesadas en el camino. Mientras cada vez que ocurre en esta película, hay una escena, termina y aparece el stop motion. Pues hay que tener en cuenta que esta película no es completamente realizada en animación, sino que tiene unos fragmentos que acompañan la historia de la película. Porque la película realmente, la mayoría pues es interpretada por actores, pero hay secuencias en stop motion, sobre todo la aparición de carnes. Esta película no es apta para veganos. Hay mucha, hay mucha carne siempre representando lenguas, ojos, hay gallinas y siempre se están moviendo. Por ahí hay una escena bastante extraña. Esta película es un poquito difícil de ver, es muy extraña. Yo en la vida, de todas las películas raras que he visto, nunca había visto una escena de lenguas sueltas teniendo sexo, o sea, una cosa bastante extraña. Y, y eso hace parte pues como de la película. Estas lenguas, esta carne, es la representación de muchas cosas. Para Jan Svanmeier, que bueno, normalmente él también hace animación como carne, por ejemplo en el corto de Midland, con no sé, hay un
discurso, hay como una relación con lo orgánico y con lo subversivo, con la decadencia y con la, también con el asco, sobre todo como con las formaciones reactivas del ser humano, el asco, la vergüenza. Bueno, ya les dije que a él le interesa mucho crear como sensaciones, y eso es lo que hace esta película, pues crear bastantes sensaciones. Bueno, también está otro personaje bastante extraño que es Dominic. Ya podemos ver el clip de la llegada, después de esas bromas pesadas que le hace el marqués. mm, él, él lo invita, él lo invita como a su casa, lo convence. Este personaje de Jean Berlot pues es un chico que está con muchos problemas, está pasando por un duelo, está pasando como por una etapa pues como muy difícil de su vida, está eh, bastante, pues tiene una personalidad que se puede prestar para la manipulación, y el marqués es todo lo contrario. Entonces, como que Jean es el personaje que él necesita para llegar como a cabo todas sus locuras y perversiones. Y llega como en el momento exacto, y el marqués sabe muy bien qué es lo que debe hacer para manipularlo. También hay otro personaje que es Charlotte. Él hizo contacto por ahí con una chica, pues contacto visual, y ella aparecerá pues después, hace también parte de esta historia, y vamos a ver que también van a aparecer pues enanos. Esta película tiene una duración de 2 horas, es una película bastante larga, muy difícil de ver, tiene muchos elementos, y pues la primera parte se enfoca sobre todo en esa relación que existe entre el marqués y Jean. Centrada también en las bromas que él hace, en una especie de entierro prematuro debido a la catalepsia, donde se hace como una clara referencia a Poe, y, y de eso trata como la primera parte de la película. La segunda parte de la película ya trata del manicomio o del sanatorio, de la etapa pues del sanatorio. Y cuando yo vi esta etapa, ya pues como esta parte de la película del sanatorio, no pude dejar de pensar en muchas películas que tratan de sanatorio, también teniendo en cuenta que Jan Spanmeyer eh, tuvo como estos tres, al comienzo esa advertencia, y dividió la película como en estas tres premisas de la libertad absoluta, de vigilar, castigar y todo eso. Entonces recordé películas como One Floor Over the Cuckoo's Nest, en el que hay un personaje de Jack Nicholson que realmente entra porque es una persona con demasiada libertad. Es una película de Milos Forman de 1975. Bueno, Milos Forman es checo, que hizo parte de la nueva ola del cine checo. The Night Configuration de William Peter Blatty de 1980, que también hace parte de pues una película que se lleva a cabo en un sanatorio, el Sanatorium de la Clepsydra, una película polaca de 1973 de Wojciech Hersey. Y sobre todo me recordó dos películas que tienen que ver con el personaje del Marqués de Sade, que son Marquis, una que fue hecha por Henry Sonox y en colaboración con Roland Topor. Es una película también que trata de las perversiones del Marqués de Sade. Son personas con máscaras. Y, y Marat Sade, que realmente es una obra de teatro, pero se realizó una película en 1967 de Peter Brook. Pues no se las vean juntas porque van a terminar locos, pero ténganlas cuenta que estas películas como referencias recuerdan bastante también a Sileni, por los personajes. Bueno,
obviamente la vida en un sanatorio pues no es para nada fácil, un manicomio, un hospital mental, y pues tiene sus particularidades y pues bastantes historias que contar de todo lo que sucede allí, tanto con los pacientes como con los médicos y con las personas que trabajan. También Vía Láctea de Buñuel, pues también por esa influencia surrealista también esa película también tiene muchos referentes. Bueno, vamos a ver el clip de El Ritual, que es uno de las escenas pues como más impactantes de la película. En esta el Marqués de Sade realiza un ritual de blasfemia que es visto en la figura como de boyerista de Jean, que se queda pues viéndola. Y es un ritual pues de blasfemia bastante particular en el que el marqués empieza a llenar a un Cristo pues, de clavos y le empieza a, a reclamar, a hacer un montón de reclamos, eh, y realiza pues como unos actos ahí de perversión como con los hombres que le colaboran y con otras mujeres, como a realizar casi que una orgía, pues como esa manera de romper las costumbres morales y los pensamientos que tiene el Marqués de Sade. Es muy particular porque antes de empezar el ritual ellos comen torta de chocolate. Todos se comen torta de chocolate, que debe ser también, sí, hace parte de los placeres eh, del ritual. Y ahí está la chica, pues como que le llamó la atención a Jan, que es Charlotte, y la vemos ahí como una chica que está en peligro. Eh, en, este, en este ritual, pues eh, de alguna manera todo está como contemplado para que Jan sea el boyerista que pueda ver así como a escondidas este ritual, porque hace parte como de los pensamientos del marqués, y él quiere de alguna manera, pues Jan, si es un joven mm, débil y propenso a que a que le impacte cualquier cosa, y él es también un joven creyente, entonces para él eso rompe como toda su estructura de pensamiento y sus valores, sus prejuicios. Él está ya contra el marqués por lo que está haciendo, pero hacía parte de las muchas bromas y como del plan que quiere llevar a cabo el marqués para lo que quiere conseguir finalmente de Jean. Bueno, a causa de esto, como que el marqués, ellos tienen una conversación y el marqués quiere que el Jan, pues como está pasando por una situación tan difícil como con que no ha podido asumir la muerte de su madre, él le propone ir a un sanatorio porque él conoce a un doctor, al doctor Tar, que tiene un sistema para la cura, que es una terapia preventiva, una terapia que consiste en 13 pasos. Y le propone allá ir al sanatorio como para que lo vea, lo conozca y a ver si le interesa, como si fuera a comprar una casa o algo. Le hacen un tour y todo ahí en medio de todos esos pacientes. Y pues ya debido a Charlotte decide quedarse. Vamos a ver el clip de sanatorio. Y él realmente es realmente pues un neurótico, un joven neurótico pasando por una situación muy difícil, que se topa con un personaje bastante perverso como lo es este marqués, y lo convence de que se quede en el sanatorio, y más porque encuentra a esta chica que finalmente es pues Charlotte, a la que él ve como que es una chica en apuros, con problemas, abusada, una víctima, y él se identifica con ella y la quiere salvar, y que finalmente decide pues quedarse como con esta chica sin saber que pues ya nace parte de un plan
bastante siniestro y perverso, y que Charlotte también hace parte de ese plan, pero él la ve como una víctima y que la debe salvar, y él se cree todo ese tipo de cosas. Pues ahí vemos como la sociedad como que es bastante perversa, y siempre hay una persona como se aprovecha como de esa inocencia para, para llevar a cabo como sus planes siniestros. Este sanatorio pues tiene, ya vemos que el enano, siempre presente en toda película donde pasan cosas extrañas, como en Traunstein, ese personaje bastante del burlesque, del grotesco, un personaje que cuando aparece un enano por ahí es algo raro va a pasar. El marqués también hace pues va al sanatorio, y no como paciente, sino como, parece casi que un asistente de este doctor, que es un doctor que se cambia la barba, tiene diferentes tipos de barba y se las cambia. Y deciden en algún momento que, como parte de la terapia, está la arterapia. Y pues una de las partes de la arterapia o terapia artística es hacer una obra de teatro. Y otra es tirarle pintura a una persona. Son bastante raras este tipo de terapias que ellos hacen, y bastante particulares además. Y una de las obras de teatro pues las está dirigiendo el Marqués de Sade junto con algunos enfermos, y es basado en el cuadro de Delacroix de la Revolución Francesa. Y vamos a ver entonces el clip del teatro para que vean lo que sucede en esta obra de teatro, que es bastante grotesco y absurdo. Ese tipo de obras de teatro que les ponen a hacer a unos enfermos mentales, y es precisamente la Revolución Francesa, y se tienen que colocar tal cual, en el que pues Charlotte hace parte de ese cuadro, y como damisela en peligro, pues Jean la tiene que rescatar. Por ahí también en los stop motion ya vieron pues las carnes, las lenguas, hay muchas gallinas. También aparecen gallinas porque hay unos personajes que están encerrados en el sótano del manicomio, y estos personajes antes de ser encerrados, fueron emplumados como parte de humillación, y un tipo de tortura, de humillación que se hacía durante la Revolución Francesa. Y entonces el marqués y el doctor Tart, dentro de su plan para apoderarse del manicomio, pues encerraron a estas personas, y antes de hacerlo las emplumaron. Y también creo que hay por ahí muchas gallinas comiendo carne. Bueno, el stop motion, pues hay mucho de eso por ahí. Y finalmente vamos a ver el clip de la liberación, que, bueno, como estaban estas tres como etapas de la película, hay una etapa de la liberación. La película tiene un desenlace de alguna manera muy predecible, pues teniendo en cuenta que el centro del plan es Jean, y hay una revolución, hay una especie de liberación. Vemos al enano gritando como con una bandera, revolución, liberté. Y todo esto, los locos no son tan locos, pero los locos sí. Bueno, de eso trata un poco la película, como de ese asunto también de realmente es como una parábola sobre la ética y la sociedad, de realmente qué podemos nosotros pensar que es la norma, siempre ese concepto de la norma que es tan, pues es un concepto que se supone que es neutral, pero muchas veces si se va un poquito para un lado ya es desviación y ya es perversión.
Y, y pues si realmente lo que consideramos normal o lo que consideramos que es como la disciplina, la autoridad y el uso de la violencia, realmente eso no hace parte de la locura. O sea, la locura y la disciplina y la libertad a veces también puede ser un tipo de locura, la libertad absoluta, de la misma manera que la disciplina a ese extremo de la autoridad, de la violencia y del castigo. Y eso es como lo que plantea pues Janes Van Meyer eh, en en esta película. Y, y pues el libre también albedrío, eh, y el asunto de que también es bastante fácil perder la cordura, que de alguna manera para él pues presentar esta película es como que el mundo en el que estamos viviendo y el tiempo es un manicomio, es un gran manicomio para todos. Bueno, voy a leer algunos comentarios antes de seguir. Mm, bueno, muchas gracias. Hola para todos los que están conectados, para los que nos verán después. Eh, Muchas gracias a los que están participando en el chat. Mm, a ver, aquí hay muchos comentarios y no puedo verlos. A ver, un tipejo dice hola, hola. Arbed Gil, hola. Es que están escribiendo mucho y no se me bajan los comentarios. Mm, mm, mm. Genial maquillaje, la señora Morales, dice Redai 77, es una técnica que siempre resulta llamativa. Arbed Hill, sí es muy buena técnica. Redai dice, en Colombia también está referente en stop motion como Fernando Laverde, desde los 80s. Arbed Hill dice, la historia de Day, sí no, pero el arte y tuberías bacano. Mm, Supongo que se refiere. Ah, sí, es que la historia sí, a mí tampoco me gustó mucho la historia, pero sí, el arte sí. Red Eye 77, sí, lo recursivo en cuanto al arte es bacano. Un tipejo dice: Creo que Ari Aster les va a producir peli nueva a los de la Casa Lobo. Sí, wow, va a estar bueno eso, va a ser bastante raro. La señora Morales también recuerda al laberinto del fauno. Ah, sí. El ojito en la mano. Bueno, Albert Hill dice Mary y Max. Sí, también. Y Wallace y Gromit. Wallace y Gromit es una película que tiene muchos referentes de realizadores actuales de stop motion también. Que es como Wallace y Gromit, está como desde 1990. Mm, Red Eye dice Lead Hardcastle, quien es también que ganó el concurso de ABC of Death, ah sí, y se ha dedicado al stop motion de terror y gore con muchas parodias. Tears for Twilight, sí, ese corto está en YouTube. También los enanos empezaron pequeños de Herzog. ¿Qué pasó con también los enanos? Esa película es muy rara, solo hay enanos en moto. Bueno, Arrebato dice, preciosa la técnica de ese director, ahorita los que están llevando esa movida en Chile, con escenarios gigantes y manejando varias puestas, materiales y texturas, son los hermanos León y Cosiña, que son los de la Casa Lobo, los directores. Sin duda, Span Meyer es una gran referencia para los que deciden hacer stop motion con actores y narrativas lineales. Por otro lado, también está el cine de los Coen Brothers, mega experimental y bellísimo, muy siniestro. Sí, eso ya les había contado en los referentes y que Coen, pues, los Brothers Coen han sido referentes también de muchos videoclips y de Adam Jones para los videoclips pues, de Tubi. Y Red Eye, en un sanatorio manicomio también está Shock Corridor de Samuel Fuller o Insane, que son, bueno, también películas sobre sanatorios. Bastante interesante esta película de Janes Van Meyer, me parece muy, al final termina como bastante, eh, no sé, metaficcional, como muy una historia dentro de otra, porque da para pensar bastantes referentes dentro de
dentro de la misma película. Hay muchas películas, es muy intertextual, y pues la historia tiene que ver con muchas otras historias. Bueno, gracias a todos por sus comentarios, sigan así, nunca cambien y sigan participando. Y ahora vamos a hablar de una película también realizada en la misma época de Sileni, que se llama Blue Tea and Red String, dirigida por una directora estadounidense que se llama Christiane Zegavsky. Ella es originaria de Oregon, es directora pues de animación, también entregada como completamente al stop motion. Vamos viendo el primer clip de la muñeca de la película. Y ella está bastante influenciada también por la pintura, por la escultura. Ella es licenciada en Bellas Artes. Está muy influenciada por el entorno natural, como por los cuentos de hada, que es principalmente esta película, es un cuento de hada oscuro, como ese lado de la pesadilla y del folclore del oscuro, remite mucho a los cuentos de los hermanos Grimm. Los personajes, pues como ella estaba influenciada por ese entorno natural en el que ella creció, que era como el bosque y el río, pues ella como que nunca pudo, pues hace parte como de su referencia, nunca lo pudo dejar y lo ha llevado como mucho a sus realizaciones. Y por eso estas películas tratan como del bosque y de animales, pero de animales que son antropomórficos. En este momento ella también está haciendo una película, que eso se lleva muchísimos años, para hacer Beauty and Red String. Se demoraron 13 años, o sea, bastante tiempo. Es una película con muchísimos detalles, mmm, todo es muy cuidado, es bastante bonito. Las cosas que usa para poder recrear, pues como los elementos, parecen bastante reales. Por ahí, bueno, ahorita que puedan ver la escena de cómo se ve el agua, y el agua realmente es un papel, pero la manera en que lo hace pues es genial. Su próxima película, pueden ver por ahí en Instagram, ella monta mucho de los clips de lo que está haciendo en este momento, de la película que se llama Sea and the Sun, que, que está, quién sabe cuándo la va a sacar, si Blue Tea and Red String se demoró pues 13 años, esta quién sabe para cuándo está, porque ya lleva bastantes años también haciéndola. Ha colaborado, ella también ha trabajado muchísimo, desde 1999 ha estado bastante en la industria de la animación, trabajó para Disney Channel, para VH1, para Fox, para NBC, en muchísimos proyectos. Entonces ella tiene pues un largo recorrido en la realización pues del stop motion, aunque solamente lleve hecha pues una película, varios cortos, y esta película pues que la nueva que está haciendo, que esperemos que próximamente se estrene. Blue Tea and Red String es una película que ha estado en muchísimos festivales, ha hecho más o menos como 47 proyecciones oficiales en festivales. Eso es un montón. Y pues esta película tiene como personajes como a dos grupos de animales, digámoslo así. Uno son unas ratitas. Uno puede ver que estas ratitas son como unas ratitas aristócratas, porque tienen como su cuello isabelino, donde viven y lo que quieren hacer. Y ellos encargan a una especie de animalitos peludos que parecen unos gatos, pájaros, cuervos, algo así. Em, y le encargan, les llevan un retrato de una muñequita, y ellos quieren que estos gaticos cuervos
hagan una muñequita tal cual como ellos llevaron el retrato. Los, los gaticos cuervos, estos pajaritos, logran hacer la muñequita, pero se encariñan con ella. Cuando van las ratitas por a pagar, pues ya por lo que habían mandado a hacer y a terminar el negocio, los gaticos cuervos deciden que no se la van a dar, que ellos rechazan la oferta, rechazan la plata y no se la entregan, se encariñan con ella. Y uno de los gaticos cuervos en algún momento está pescando, pasa en el río y pasa un huevito, y este huevito deciden cosérselo a la muñequita. Entonces, vamos a ver el clip del robo, porque como no, como los gaticos cuervos decidieron no darle la muñequita a las ratitas, ellos, pues como ratitas que son, van a robar la muñequita que ellos tenían colgada fuera del árbol de la casita. Y pues esto se ve como muy cuentecito de hada, como una película muy fácil de ver. La película no tiene diálogos, todos los sonidos son como sonidos del ambiente, de los objetos. eh, es muy cuentecito de hada. Es una película que tiene un poquito más de como una hora. Es cortica, a pesar de que pues, se demoraron 13 años en hacerla. Eh, es una película que hay que ver con bastante atención por los detalles, y una película con mensajes, pues con unos temas como bastante profundos, porque el tema pues es en parte como los peligros de la posesividad, del apego, de esa costumbre del ser humano de matar o destruir lo que ama, que lo hace constantemente. em, de estas criaturas que siempre hay. Esto me recuerda mucho como a Dark Crystal, que son como ese bando de los buenos y de los malos, las criaturas buenas, las criaturas malas, los que quieren el poder. Entonces las ratitas son como más, que quieren más el control, el poder, lo que hacen, a lo que se dedican también. Y están las otras criaturas que son un poco más pacíficas, como llevan una vida como más en armonía con la naturaleza, que están pescando, que están en la casa, pues como todos junticos, que se dedican a otras cosas. Vamos a ver el clip de la búsqueda, porque estos, los gaticos cuervos, así se quedaron. Bueno, cada quien les llamará como les quiera llamar, pero para mí me parecen como una mezcla de gaticos y cuervos. Ellos hacen soniditos de cuervos, pero son peluditos. Y, y ellos emprenden toda una búsqueda que se parece a una búsqueda, me recordó mucho El Señor de los Anillos, porque ellos se juntan como tres y se ponen capita y bastón y van por ahí, y hay unos escenarios pues como todos bonitos, cambia el color, el atardecer, ponen las siluetas de estos animalitos, y ellos como en esa búsqueda de esta muñequita porque la quieren recuperar, se encuentran a una rana chamán. Pero bueno, antes de la rana chamán también se encuentran pues como que hay unos peligros. Y ellos entran a una especie de laberinto y encuentran un lugar donde hay pues comida, hay alimentos, hay plantas y hay agua. Pero este lugar es un peligro. Y encuentran que hay un fruto venenoso, y ellos como que empiezan a alucinar. Hay ahí como unas escenas ahí un poco psicodélicas, como con textura y de lo que les está pasando a los gaticos cuervos. Y hay unas ramas, ellos se acuestan en unas ramitas y también em, los envuelve, hasta que llega una especie de rana chamán a salvarlos, y encuentra como el antídoto para, para que no se los coman como estas hojitas devoradoras. Encuentra algo muy extraño, que es una especie ahí como de tripa, como pod de existence, para poder ponerle ahí sobre las hojitas y que ellos
en la escena, yo creo que la alcanzan a ver, que es una cosa extraña que les pone ahí, rescata de eso para que ellos puedan seguir en su, como en su viaje y en su búsqueda de la muñequita. Vamos a ver la escena para que vean ya luego, mientras ellos están en esa búsqueda, están los otros personajes de las ratas. Las ratitas estas se dedican es al juego de cartas, a molestar a la muñequita. La verdad es una escena que a mí me parece, aunque sea de muñequitos, me parece hasta incómoda. Si esto fuera como en persona, esta representación en persona, sería bastante incómoda ver a las raticas ahí jugando y como tratan a la muñequita y la obligan a tomar y juegan con ella y bailan con ella, pues aunque sea un objeto ahí inerte, pero es bastante incómodo, pues a mí por lo menos me parece muy incómodo esa, esa escena y lo que hacen como estas raticas que de un podemos darnos cuenta que estos personajes que no tienen buenas intenciones, que lo que hacen no es muy bueno, sin como mostrar mucho de ellos, sin hablar, sin tener diálogos, sin saber mucho más de ellos. También hay un personaje que es una mujer araña. La mujer araña atrapa lo que se le atraviese, todo. Las ratitas andan en una tortuga y hay en un momento ellos van, están por ahí en el bosque y se descuidan, dejan a la ratica, a la tortuga parqueada al lado de un árbol y se descuidan y de un momento a otro ya está llena de hilo rojo la tortuga. Y pues la mujer araña es como es bastante difícil de negociar con ella porque los gatos cuervos en algún momento se encuentran con ella y ella tiene todo envuelto, tiene un pajarito envuelto, todo ahí para, como también se los come como de manera muy vampírica y para que les devuelva el objeto preciado por el que pues de alguna manera van los gatos cuervos, los pajaritos estos, pues la mujer araña y con los únicos pues como que ya no puede la mujer araña es con las raticas. Vamos a ver el clip de la arpía, eh, que luego de ellos, pues la idea del viaje y de esta búsqueda es ir por recuperar esta muñeca que ellos le robaron, que no es posible pues recuperarla luego, porque pasa que el huevito que ellos habían puesto en la barriga que habían cosido, pues donde queda la barriga de la muñeca, ese huevo, pues nace algo de ahí y ellos se dan cuenta que no se esperaba nadie, no se sabía que iba a salir de ese huevito y es atrapado por la araña, entonces ellos negocian con la mujer araña para poder recuperarlo, pero pero finalmente, pues bueno, la araña se los devuelve, les devuelve esta criatura y con la ayuda de la rana chamán, ellos la envuelven como en una hojita y, y esta hojita la tiran de nuevo de regreso al río para que llegue a otro lado. Esta película, a diferencia de Silenee, de Janes Van Meyer, que es una mezcla de más como el stop motion, lo que hace es acompañar a los actores. Pues la película es hecha por actores y el stop motion acompaña. Esta es como al contrario, que todo es realizado en stop motion y hay al comienzo y al final de la película hay aparece un personaje, la actuación de una persona pues real para terminar la película y para que finalmente es a quien le llega esa hojita y en lo que se convierte la criatura que ellos estuvieron buscando, que ellos
estuvieron arriesgando pues como su vida, que ellos negociaron que las raticas se robaron y todo, pues termina al final en una taza de té de una persona, de una especie como parece la muñeca ya representada pues ya caracterizada en una persona. Y pues de eso es de lo que se trata esta película, es bastante pues un poquito difícil de ver. Los objetos, todo es muy medido, es muy bonita, la música, el sonido, el trabajo, pues es hermoso, es muy artesanal, se notan los 13 años en hacer esta película. La historia es muy bella, es un cuentecito de hadas, un cuento de adulto oscuro, muy, muy ligado pues al folclore, a esos cuentos de la infancia, de estas, pues con estas criaturitas antropomórficas, pues es una película bastante bella y es una película que es también representativa del stop motion contemporáneo. Bueno, voy a leer algunos comentarios para terminar. ¿Dónde iba? Ah, Red Eye 77 también está Fantastic Mr. Fox. Sí, de Wes Anderson, sí, esa también, video junto con James y el Durazno el Gigante. La verdad, el stop motion, pues es que es una técnica en la que sí se han hecho muchas películas, no es que sean pocas. Sí hay directores que se han arriesgado a hacer películas. Lo que pasa es que eso requiere pues, presupuesto, una producción muy grande, un trabajo, una dirección de arte y de años. Pues creo que esto es una cosa de paciencia, pero hay directores muchos que se han arriesgado. Creo que sí, hay bastantes películas. Y el stop motion siempre será una técnica que exprese bien y de forma efectiva muchos temas y visiones de los directores. Conserva un encanto innato y ese carácter artesanal aumenta la sensación de esfuerzo y dedicación que se transmite al espectador del momento de realización. Sí, el manifiesto de James Manmeyer es una técnica de mucho amor al arte, a lo artesanal, al objeto, a, pues sí, tiene un encanto y, y todavía esa técnica de no tanto hacia lo tecnológico, sino también seguir como esa técnica como de los inicios del cine, de cómo comenzó esa imagen en movimiento que el stop motion pues siempre será una imagen fija que es fotografiado y de manera pues secuencial. O sea, esa captura para que el movimiento pues y el ojo la pueda percibir como lo es, pues como es de la manera en que descubrieron el cine. Bueno, no hay más comentarios, entonces vamos a hacer la encuesta ya para finalizar. Espero que les haya gustado las películas y que las vean si no las han visto, las películas y los referentes, si no estas dos, pues ahí tienen todos los referentes que les di al principio de stop motion, malas de las películas sobre sanatorios. Y vamos a hacer la encuesta que hoy va a ser sobre si prefieren animación en stop motion, CGI. Esa es el día de hoy. Y la invitación para mañana, para que sigan pues como conectados al canal de Twitch de Sociedad Fantasmagoría. El día de mañana comienza el ciclo de, bueno, el culto de las sombras, va a comenzar un nuevo ciclo de acción pura y dura con la película The Raid 2. Mañana miércoles a las 7 de la noche para que no se la pierdan y se conecten y vean que comienza este nuevo ciclo. Va a venir Vincent a presentar esta película que le gusta mucho, de acción pura y dura. Y bueno, la encuesta para ver
que contesten la encuesta en poco tiempo para ver si les gusta más el stop motion y el CGI. Listo, ahí está la encuesta. Y pues yo prefiero el stop motion, la verdad. No sé si de pronto las nuevas generaciones ya el ojo lo tengan es preparado solo para el CGI. Y bueno, también el CGI es importante, pero el valor que tiene artístico es del stop motion, pues creo que eso no va, con eso no puede el CGI, los avances pues tecnológicos. Mm, bueno, ganó el stop motion. Bueno, está bien, ya se acabó. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este programa, de estas dos películas que eh, tienen mucho en común, a la vez no. Estos dos sigan estos directores, estén pendientes de cuando Christian Segavsky saque la nueva película. Ojalá que sea este año o el próximo, no sé. Por ahí están grabando ya los sonidos también. Es muy, pues el trabajo de esta directora es muy analógico, entonces graban todos los sonidos, todo. Por eso se demora tantos años. Y no siendo más, que ya se va a acabar la encuesta, entonces, eh, bueno, ganó el stop motion. Sí, 100% de stop motion. Y bueno, no siendo más, muchas gracias por conectarse, por comentar. Eh, los esperamos dentro de 15 días para otras películas raras. Sigan viendo cine de género y hasta luego.